Thank you, Jared, and good morning. Buenos días. Good to see each of you Buenos together this días, morning, es and bueno verlos welcome a todos ustedes those of hoy. you who are Les doy la bienvenida following us live a stream. todos ustedes, hermanos, que nos están What a joy to siguiendo hear your a través de las sense pantallas of en sus God's casas. presence among us, Jared, this morning. Aquí se sintió la presencia del Señor Focus for y our gathering. en la I want to alabanza, en la encourage oración. you that it is Por eso in quiero this time animarlos of que crisis en and estos isolation, momentos de separation, separación, de that's taking place in our aislamiento que society, está it is so sucediendo en nuestra important that sociedad, when es we muy come together as a importante que church, that nos each one of you reunamos recognize como your oración, vital como role of iglesia, encouraging, en edifying, oración building up the body. y And so, congregándonos cuando es posible, be sure that when we are done today, sabiendo that que you are connecting with one another, praying for one another, estamos words of encouragement en and contacto los affirmation. unos con los otros. Es We de need mucho ánimo. to Necesitamos trust that God will confiar use en que each of Dios us as we nos interact va a with one usar a another cada to uno de build nosotros up, para to encourage, edificar y strengthen. animar la iglesia. And this morning we are going to take a look at Y en esta this mañana passage that Jared just vamos read from a 1 Peter. estudiar los pasajes que acabamos de Our focus leer will be chapter de 3, Primera but de we'll begin Pedro. in Nos vamos a enfocar en el capítulo in, 3, pero chapter 2, vamos a revisar 11. algunos de los pasajes que ya estudiamos Heavenly antes Father, en el capítulo 2. we just Vamos a orar antes de are so comenzar. glad that we can come together Padre, as estamos brothers and sisters tan in Christ. agradecidos We que can come podemos together as your juntarnos family. como hermanos y hermanas, Lord, como tu we familia, ask that you teach us how to live as y queremos family pedirte in que our nos relationship ayudes with one another. a vivir en una Lord, that correcta there would be relación much building los up unos and con los encouragement otros. of one another Te pido, as- Señor, que as podamos we animarnos, share together today. que podamos Lord, compartir I en pray esta that mañana we would recognize that a y, small Señor, que part of the podamos encouragement that takes place comes from reconocer the que pulpit, but Lord, much of it comes estas from palabras que vienen del brother to púlpito brother, sister to son sister, de ánimo, sí, interacting with pero one another. es Lord, más we de pray ánimo that that would cuando take nosotros place today. interactuamos con nuestros I hermanos pray in y hermanas Jesus' en name Cristo. for your hand of Señor, te protection pido por upon tu mano this de protección congregation. sobre esta congregación. Pray that you would guard us Te pido, from Señor, que the nos enemy's guardes del attempts to enemigo, disrupt, the enemy's attempts to, de strike fear los in intentos hearts, del Lord. enemigo I pray that you de would traer protect us miedo from a nuestro sickness, corazón. that you would protect Señor, us protégenos de la from enfermedad. being Protégenos, scattered, Padre, de ser from becoming aislados disconnected y and de ser isolated from one another. desconectados Lord, we pray los unos for the de los uniting otros. Señor, te and pido the por la bringing unidad together of the body of y Christ. por I pray that que we tú would edifiques tu rejoice cuerpo, as Señor, family, y que that we would podamos rejoice in the regocijarnos presence of en one la another, presencia and above de all, los that unos we de los would otros, rejoice in you que podamos as we regocijarnos sobre todo corporately, en ti. publicly declare our Mientras praises and declare our alabamos faith and declare your tu nombre y greatness. declaramos tu Now, grandeza. Lord, I pray Señor, that también te as we pido look into que your word, that mientras you would estudiamos tu palabra, open our eyes, that you would tú give insight. abras I pray nuestros for your anointing, ojos, that I would Señor, que speak tú with the unction of your spirit, that I would speak hables a as a través de prophet mí the con la very oracles of unción God, de tu with Espíritu dependence Santo. upon you. Lord, Señor, que apart yo from you, dependa I de can do ti nothing, completamente, but I porque can no do puedo all hacer things through nada Christ who strengthens sin me. ti, Let pero that puedo be our hacer todo en confidence, Cristo Lord, que me as we fortalece. sit here today and as Señor, we mientras prepare estamos to be sentados sent aquí out, to go out y in the estamos name siendo of Jesus, that preparados our para confidence llevar would tu be in the nombre, person of Señor, te Jesus, pido in que the tú nos grace des of la God. confianza de que tu gracia va We con nosotros ask these a things donde in quiera your que name. vayamos. En el nombre de Amen. Jesús. Amén. The Bible tells us that in last days, La Biblia nos perilous dice times will come, que en los that últimos días wickedness will viviremos increase tiempos on the earth, peligrosos y and que with la that maldad increase se of va a wickedness incrementar sobre la would be tierra a lack of respect y que esa maldad for se all manifestará en la God-established falta de boundaries, respeto all of God's a todas las laws, all of cosas que God's Dios ha authorities, establecido, sus leyes, su that there would autoridad, be las disregard for that, normas and we de see Dios. that taking place Y in the estamos world viendo que today. eso está sucediendo en nuestro mundo hoy en día. As we will see in our study, when we Ya hemos visto en nuestros estudios pasados que aun cuando el mundo rechaza la autoridad de Dios,
y los límites que Dios ha puesto, nosotros los cristianos deberíamos seguir respetando esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Nosotros no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino debemos de renovar nuestra mente. Vamos a seguir viendo este asunto de la autoridad y de la sumisión, porque es algo con lo que a veces batallamos, especialmente ahora que sucedió lo de la pandemia del COVID. Vemos cómo iglesias están batallando para reconocer cuáles son los límites de cada autoridad. Algunas iglesias han cerrado por completo ya más por casi un año. Y vemos que batallan para saber cómo establecer esas autoridades correctamente, esos límites de autoridad correctamente. Y vemos cómo las autoridades de nuestro mundo están tratando de extender su nivel de autoridad a otras esferas que no les corresponde y por lo tanto están faltando el respeto a las demás autoridades, como por ejemplo a la de Dios. Así que hoy vamos a aprender cómo debemos someternos a Dios y cómo vamos a reconocer dónde termina la esfera de autoridad de una cosa y de otra para vivir de una manera correcta. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es que la iglesia batalla tanto con reconocer los límites de la autoridad? Y voy a volver a esta pregunta ya al final de nuestro estudio. Pero vamos por favor a Primera de Pedro 2:11. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice este versículo. Nosotros no somos gente local. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros y tenemos una misión de Dios y tenemos instrucciones de nuestro líder. Nosotros no podemos vivir como la gente de este mundo. Dice este versículo en el verso 11, Primera de Pedro 2:11, que nosotros somos como peregrinos y extranjeros y debemos apartarnos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Nosotros tenemos que vivir en esta vida siendo conscientes que nosotros somos extranjeros. Solamente vamos de paso. Esta tierra no es nuestro hogar está en el cielo. Este país no es nuestro país de origen. Nosotros estamos aquí solo temporalmente. Tenemos una misión por un corto tiempo. Y vamos a leer el verso 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Porque esta es la instrucción que Dios nos está dando. Dice, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Recuerden, nosotros tenemos un amo, su nombre es Jesús. Tenemos un rey, su nombre es Jesús. Pero Jesús nos ha enviado a este mundo hostil y enemigo, un reino de tinieblas. Y estamos aquí con una misión. Tenemos nosotros una misión y tenemos que vivir, mientras llevamos a cabo esa misión, tenemos que vivir sumisamente. Esa es la estrategia. Nosotros vivimos en sumisión y les mostramos todo el respeto que merecen y obedecemos sus leyes siempre y cuando esas leyes
no estén contradiciendo lo que nuestro rey nos ha mandado. Acuérdense, tenemos un solo rey, un amo, un señor. Nosotros estamos aquí para obedecer sus instrucciones y no podemos olvidar nunca que su autoridad es mayor que cualquier otra autoridad. Así que ustedes tienen que tener eso en mente mientras viven aquí en la tierra. Estas autoridades incluyen los oficiales del gobierno, que ellos han sido llamados para proteger la vida civil, digamos. Eso es lo que nos está diciendo el verso 13. Ahora vamos a ir al verso 18. Vamos a ver otro tipo de autoridad. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Esto incluía a los que eran siervos, que eran empleados que recibían un salario, y también se aplicaba a aquellos que eran esclavos, que su amo era dueño de estos esclavos. Y hoy en día, pues aplicaría para aquel trabajador que tiene que obedecer a su jefe, o a su supervisor, o a su manager. Su autoridad de los jefes está en la esfera del trabajo. Y cada quien tiene su nivel de autoridad y su esfera de autoridad. En Primera de Pedro, capítulo 3, vemos una nueva estructura de autoridad. ¿Y cuál es su área de poder? Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Aquí vemos en la esfera pública, tenemos las autoridades. En la esfera del trabajo tenemos los jefes o los supervisores. Y también en el hogar tenemos esta esfera de autoridad, los esposos y las esposas. Cuando dice, el verso 3 empieza diciendo asimismo. Cuando dice asimismo, no está comparando el papel de la esposa con el papel de un empleado o el papel de un siervo. Está comparando solamente la estructura. Hay una estructura en el trabajo, pero también hay una estructura en el hogar. Y asimismo hay una estructura en el gobierno. Son tres esferas diferentes de poder. Nosotros estamos viviendo en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Nosotros nos sometemos a nuestro rey, pero voluntariamente también nos sometemos a las estructuras de gobierno en el país donde vivimos, y nos sometemos a las estructuras de mando en nuestro trabajo y también en el hogar. Nosotros como cristianos también tenemos que someternos. En el gobierno tenemos oficiales, tenemos gobernantes que son cristianos, pero hay muchos que no lo son, y de todas maneras nosotros tenemos que someternos a la autoridad. En el trabajo también tenemos gente que son cristianos, son supervisores, son jefes, son managers, y ellos son cristianos. Y otros cristianos son empleados. Ellos trabajan para esos supervisores. Pero la función de nosotros, ¿cuál es la función que hacemos en el trabajo y cuál es la función que hacemos en
gobierno es diferente. Igualmente, en la casa, en el hogar, unos han sido llamados a ser esposos y otros han sido llamados, otros cristianos han sido llamados a ser esposas. La forma en la que funciona el hogar es muy diferente a la forma en la que funciona el gobierno o el lugar laboral, digamos. Son estructuras diferentes. La sumisión a la autoridad es muy importante y necesitamos entender que es bueno someterse. A veces lo podemos ver como que es algo, como es un privilegio estar en el liderazgo o en la autoridad. Pero saben que eso no está bien, esas son una forma de pensar del mundo. La sumisión a la autoridad no implica que la autoridad es más importante o más honrosa o tiene más valor. Por ejemplo, piensen en Jesús. Vemos en las Escrituras que Él se sometió a sus padres, no porque ellos eran mejor que Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Él era el creador del mundo y tomó forma de hombre, se hizo una persona y se humilló a sí mismo y se sometió a sus padres a pesar de que él era infinitamente mayor que sus padres. Sin embargo, él se sometió a su autoridad. Jesús se sometió a Dios el Padre, a pesar de que los dos eran 100% iguales. Jesús es totalmente Dios. Está igualmente capacitado como el Padre. Él estaba presente en el principio y sin embargo él se sometió al Padre. Cristianos, nosotros los cristianos somos un linaje escogido. Nosotros somos hijos de Dios. Somos un real sacerdocio. Y somos un pueblo especial. Y Dios nos ha llamado a someternos a las autoridades seculares que son malvados, que son enemigos de Dios. Pero ellos muchas veces son autoridades de esta manera, pero Dios nos llama a someternos a ellos y eso no refleja nuestro valor o nuestra estima delante de Dios. Por tanto, la ordenanza de Dios de que las mujeres, las esposas se sometan a sus esposos, no es denigrarlas. Esa es la relación que Dios estableció y ese es el modelo que Jesús estableció en relación a la iglesia. Seguimos leyendo en el capítulo 3. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Ellos tal vez no son cristianos, pero ustedes puedan ganarlo con su conducta. Hay casos donde son parejas desiguales. Se está casado con alguien que no es cristiano y a veces es una situación desesperada. Estamos aquí por esa gran comisión, pero cuando estás casado con alguien que no es creyente, y ese es el caso de muchos,
it's likely that many of these husbands in particular would say to their wives after a Muchos de certain period estos of time, I don't want to maridos hear any more about Jesus. a veces Not another dicen, mention of that no name in quiero this oír house. nada más de I don't wanna Jesús, hear ya the no quiero gospel. oír I don't wanna hear absolutamente Jesus. nada del Evangelio. But that's not a problem. Y ese no es un problema, dice She Pedro still aquí. possesses a mighty weapon Jesús for winning her husband les to está faith in diciendo a Christ. las It is mujeres, the testimony of tú her life. tienes todavía un If her arma husband muy refuses to hear poderosa, the gospel, que es then el let him be testimonio de won tu vida. without words. Sigue diciendo la palabra, Powerful testimony of a life that is being transformed before his very eyes into que the likeness of Jesus Christ can preach daily to his heart. ellas And the pueden Bible estarle says that predicando such a su testimony marido has the todos los power to días save con his soul. este testimonio, con el We've all poder heard de esta testimonies of de este spouses who came to testimonio. faith in Nosotros Christ hemos because they escuchado saw varios testimonios de unfolding before esposos their eyes que se han the convertido transformation of por a spouse who la put their faith in transformación Jesus de Christ. este Not all of cónyuge, us de este have esposo o that esposa. gift of the gab. Not all are No able to solo articulate es clearly a gospel hablarles message, el but for many, Evangelio, God has sino para given muchos them a Dios life les that ha dado radiates the una love of vida Jesus que Christ. irradia A el life amor de that Jesucristo, is an una vida expression que es una of Him. expresión That should be true de Jesucristo. Y to a esto large extent of every one of us. es para todos Reading nosotros. on, verse 3. Do not Seguimos let your leyendo el adornment verso be 3, merely que la outward, belleza de arranging ustedes the no sea hair, la externa que wearing consiste gold, putting en on adornos fine tales apparel. como peinados Rather, let it be the ostentosos, hidden person of the joyas de oro y heart, vestidos with the lujosos, que su incorruptible belleza sea beauty of más a bien la gentle and incorruptible, quiet la spirit, que which is procede very de lo precious íntimo in the del sight of corazón God. y consiste en un Again, espíritu suave y recognizing that we are apacible. not of this world, Esta sí our que tiene value mucho and our valor delante de identity Dios. as God's own special people does not Nosotros come from the somos physical el things of pueblo this world, de doesn't come Dios from the clothes y you wear, esa doesn't come from the cualidad jewelry de you ser put on, doesn't even especiales come no from your viene body. de tu cuerpo, no viene de lo These que te bodies adornas, de are cómo just te earth vistes. suits. Eso viene They're suits de algo muy that we are diferente, clothed porque in. tenemos que While we recordar que live nosotros here, while we estamos fulfill our aquí task on solo this para earth, the hacer, Bible teaches para that llevar a when cabo una our misión. assignment on this earth is Nosotros done, Christ will call us home, and vamos we a ser will llamados a receive casa new, cuando terminemos esa glorified, misión perfect bodies. y vamos a recibir un So, cuerpo don't get diferente, too hung up over glorificado. the appearance of this body. Así que It's temporary. no gastas toda tu energía en la apariencia de este Therefore, cuerpo like terrenal. everything else of this earth, Como todo these en bodies esta are tierra, passing away. These bodies nuestros are not to be cuerpos clung. These bodies are también not van to be a acabarse, obsessed over. van a These desgastarse. bodies Por are eso no kinda tenemos like que a pair of obsesionarnos. rented bowling shoes. Es como You ever como been esos tempted to zapatos steal a que pair and take 'em home? rentas en el boliche. They may not look great, but don't worry, you Yo don't creo que have to wear 'em nadie home. ha estado tentado a robarse They're uno only de esos temporary zapatos de for you to boliche. use till the Esos task zapatos is son done, horribles, and you can pero no turn te them in preocupas and get mucho por something eso, better to porque go home with. solamente los rentas por un tiempo mientras The estás word jugando al boliche adornment y después te vas a casa con in unos verse zapatos 3 diferentes. refers to that focus and that attention that we give seeking. Es lo What am mismo. I focusing on? ¿En qué Working nos on estamos to try and enfocando? attract others to ¿Qué myself? estamos What am I haciendo focused para on to atraer try a and make otros myself hacia nosotros? beautiful and desirable ¿Qué to es other lo que people? hacemos para ser Whatever that hermosos y that I'm deseables para la focused on, that gente? is ¿En qué me adornment. estoy enfocando? Don't ¿En let mi your focus and exterior? attention for becoming No, attractive to others be on outward no, things, on temporary no things. dejes Don't spend too much que tu time atención trying se to centre polish up those solamente en bowling shoes, cómo rented te bowling ves shoes. por el You're exterior. gonna be turning Es como them si in. estuvieras So don't invest muy into afanado those en things, but rather focus arreglar your esos attention on zapatos rentados de developing that part boliche of you that is going en to lugar be de with hacer lo you que fuiste a hacer forever allá. and ever. The inner person of the heart. En lugar de eso, concéntrate en fomentar el crecimiento, en cultivar aquello que va a permanecer contigo para siempre. Y ese es el interior de tu alma, de tu espíritu. Y descubrirás que las cosas eternas realmente no cuentan, sino ese espíritu apacible y tierno. Eso es algo deseable. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 8, dice que el ejercicio físico trae algún provecho,
Pero la piedad es útil para todo, porque incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Así que no inviertas tanto en este cuerpo, sino en lo que va a permanecer contigo para siempre, en la vida venidera. Sigue diciendo el verso 6, está hablando que así era el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Hay historias en la Biblia acerca de Abraham y de Sara y cómo aún en sus años ya de ancianos, ya cuando ya no podían tener hijos, ella seguía siendo una mujer muy atractiva. La implicación es que lo que era atractivo en Sara no era su belleza física, sino cómo era ella, la clase de persona que era ella. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. El verso 5 de Primera de Pedro 3 dice que las mujeres en tiempos antiguos, esas santas mujeres, esperaban en Dios y cada una estaba sumisa a su esposo. Usualmente, lo que provoca una dificultad en este asunto de la sumisión es que es muy difícil someterse a una autoridad que es difícil. Así que si tu esposo no está cumpliendo bien con su rol de autoridad, pues se les va a hacer más difícil a las mujeres someterse a esa autoridad. Por eso es que el verso 7 dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esposos necesitan ser sabios para vivir con las mujeres. Necesitan conocer a su esposa. Necesitan conocer sus aspiraciones, cuáles son sus sueños, qué les gusta a su esposa, qué las emociona, qué necesitan, qué es lo que es su esposa. Dios quiere que ustedes lleguen a conocer a sus esposas y que la entiendan. Y ese entendimiento no solamente viene de verla de repente, sino hay que pasar tiempo con ella, orar con ella, jugar con ella, vivir con ella sabiamente. Eso es lo que incluye este versículo de vivir sabiamente con sus mujeres, dar honor a sus esposas. Y no significa que nosotros vamos a poder conocer a nuestra esposa en un concurso de preguntas y respuestas, sino tenemos que, además de conocerla, tenemos que animarla para que ella pueda realizarse y pueda llevar a cabo todo aquello para lo que Dios la creó. Y eso también incluye tratar a su esposa con respeto, tratarla con palabras de afirmación, tanto en privado como en público. La forma en la que hablas de tu esposa en público
poner a tu esposa, poner sus necesidades primero que las tuyas. Porque si tú quieres llegar y sentarte en el sillón a ver la televisión, asegúrate de que tu esposa también pueda descansar y tener un tiempo para estar allí viendo la televisión también. También se trata de animarla para que ella desarrolle sus potencialidades. Tener autoridad no significa que tú como esposo vas a hacer las cosas como tú quieres y en la forma que tú quieres. No, tienes que poner las necesidades de tu esposa primero que las tuyas. Y entonces tú puedes buscar satisfacer tus necesidades. Tú estás honrando a tu esposa poniéndola primero. ¿Cómo se gasta el dinero en la casa? Tú tienes que pensar en las necesidades de tu esposa. Tienes que pedirle opinión a tu esposa. Y cuando tú le muestras honor a tu esposa, no vas a poner los deseos de tu esposa antes que los de Dios, porque acuérdate que Dios es primero y cuando uno pone a Dios primero vas a dirigir a tu familia en la dirección correcta. Cuando entre los esposos no hay un acuerdo, pues tú tienes que escuchar la opinión de tu esposa, pero si Dios te dirige a otro lado, el esposo tiene la última palabra confiando en Dios. Porque la esposa puede dirigir en alguna dirección, así como Eva y Adán. Eva quería ir en una dirección y Adán la dejó ir. Y estamos pagando las consecuencias de aquello. Por eso es que es tan importante que el esposo dé liderazgo a la familia de la forma que Dios quiere que lo haga. Dios le ha dado diferentes fortalezas al hombre y a la mujer, pero aquí el versículo dice que vivan sabiamente con ellas, con sus esposas, y le den honor a la mujer como vaso más frágil. En esto no se refiere que la mujer sea de segunda categoría, sino que Dios le ha dado a la mujer una posición donde carece de autoridad. Por eso es que el hombre que tiene la autoridad en este equipo de trabajo de la familia, él tiene la autoridad y entonces nunca debe de usar esa autoridad para abusar de ella, para abusar de su esposa o abusar de la autoridad. In verse 7, sorry. Disculpen, ¿dónde estábamos? Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa coherederas? Significa que el hombre y la mujer son coherederos, son iguales en un estatus, tienen diferente autoridad, pero son iguales en cuanto a herederos de la gracia de la vida. Esposos, dice aquí que tienen que tratar a su esposa de esa manera para que sus oraciones no sean estorbadas. Nosotros tenemos que vivir con las esposas entendiendo cuáles son sus necesidades, porque cuando no estamos en una relación correcta con las esposas, es imposible estar en una relación correcta con Dios. Y entonces nuestra relación con Dios sería bloqueada. Además de la oración,
si no oramos, pues no podemos lograr nada. Esa es la forma en la cual nos comunicamos con Dios. Y cuando nuestra oración está siendo estorbada, ¿cómo podríamos comunicarnos con Dios? ¿Cómo podríamos tener una relación correcta con el Señor? Lo que está diciendo es que cuando las cosas no están bien en nuestra vida o en nuestro ministerio, o no estamos progresando, tal vez es porque no estamos en una relación correcta con nuestra esposa. Ahora, para terminar, vamos a resumir, vamos a revisar lo que hemos visto acerca de la autoridad y la sumisión. Vamos a ver lo que ya vimos en el capítulo 2. En Primera de Pedro discutimos tres esferas de autoridad. Primero, en el capítulo 2, verso 13, tenemos el gobierno, el dominio público. Vemos que el Señor puso autoridad para proteger a la gente de los malvados. En segundo lugar, en Primera de Pedro 2:18, tenemos los amos o los jefes y los empleados. Y en tercer lugar tenemos en Primera de Pedro 3:1 los esposos y las esposas en su propio hogar. Y por último, que no lo vamos a cubrir en esta sección, sino que lo mencionaremos en el capítulo 5, tenemos los ancianos de la iglesia y su autoridad sobre el ministerio y la vida de la iglesia. Cada autoridad tiene un área limitada de ejercicio, donde tiene autoridad legítima. Déjenme decirlo otra vez. Cada figura de autoridad tiene un área limitada en la cual ellos tienen legítima autoridad y pueden ejercerla. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:1, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Pero aquí solamente ese esposo en particular tiene autoridad sobre su propia esposa en particular. Ningún otro esposo tiene autoridad sobre la esposa de otro hombre. Los hombres no tienen autoridad sobre las mujeres como una forma en general. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que el esposo tiene autoridad sobre su propia esposa, que es muy diferente. Yo como hombre no tengo autoridad sobre otras mujeres. Yo tengo autoridad sobre una sola mujer, que es la mía. Y lo mismo es para los empleadores, para los jefes, los patrones. Ellos, los patrones, tienen autoridad sobre sus propios empleados y solamente mientras están en su trabajo. Ahora, solamente entre paréntesis quiero mencionar que las mujeres sí pueden tener autoridad sobre los hombres en el trabajo, en la esfera laboral. Cada lugar es único y es diferente y tiene sus diferentes cualidades. Voy a dar unos ejemplos. Un esposo tiene autoridad sobre su esposa. Sin embargo, un esposo no puede decirle a su esposa cómo hacer su trabajo en su empleo, pues, porque eso es parte de la autoridad de su jefe, del jefe de su esposa. Y si el esposo se quiere meter en los asuntos del trabajo, el jefe
puede decirle al esposo, ¿sabes qué? No te metas, yo estoy a cargo aquí. Tampoco el esposo no puede meterse en las cosas del gobierno. Por ejemplo, la esposa va manejando, van a una cita y el esposo le dice, oh, no te preocupes, tú pásate el alto porque yo te doy permiso, porque ya vamos tarde. Y si lo para el oficial, la esposa no va a poner la excusa de decir, no, oficial, pues es que me pasé el alto porque mi esposo me dijo. Sí, lo siento, de todas maneras, aunque el esposo diga, oficial, yo le di toda mi autorización a mi esposa de pasarse el alto. Yo no sé a dónde vas a llegar con una conversación tan ridícula como esta, pero el punto es que la autoridad tiene poder allí, tiene la decisión. Y aunque el oficial le dé a la señora una multa, el policía no le puede decir a la señora, bueno, ahora quiero ir a su casa a que me prepare unos bisteces asados, porque si el oficial se presentara en la casa de esta pareja, entonces el esposo podría ejercer su autoridad y echarlo fuera con toda confianza, porque esa no es su esfera de autoridad. De la misma manera, un empleador hace su presupuesto para lo que se va a gastar en la empresa en ese mes. Este jefe le puede decir a la señora fulana que este es el presupuesto para gastar en la empresa. Sin embargo, este mismo jefe no le puede decir a esta misma señora cuánto puede gastar en su casa para el mandado, por ejemplo, porque eso es una cosa diferente. Es como cuando se da autorización para hacer alguna renovación en la casa. Yo no puedo darles una autorización a ustedes como su pastor para que hagan o no hagan una renovación en su casa. Eso le corresponde al gobierno y ustedes deberían lidiar con eso en una oficina gubernamental. Y les he dado todos estos ejemplos para que ustedes sepan dónde empieza y dónde termina la esfera de autoridad de cada una de estos elementos. La autoridad, por ejemplo, nos puede recomendar, nos puede dar sugerencias de cómo usar o no usar un cubrebocas en la iglesia, pero no tendrían por qué decirnos cómo hacerlo aquí en la iglesia o en nuestra casa, cómo en nuestra casa deberíamos ponernos el cubrebocas y no dar abrazos a nuestros hijos y no sentarnos todos juntos en la mesa al mismo tiempo. Tal vez lo podrían recomendar, pero no pueden obligarnos a hacerlo en nuestra casa, en el seno familiar. Entonces, ¿por qué el gobierno puede hacer esto en la iglesia, pero no puede hacerlo en nuestra casa? No es apropiado en ninguno de los casos. El gobierno no debe exceder su autoridad en ninguno de los dos lados, porque el gobierno tiene su esfera de autoridad en lo público, pero en lo privado nosotros tenemos nuestra autoridad. Nosotros en la casa, asumo que ustedes en su casa por lo general no usan el cubrebocas. Ahora, de ninguna manera
estoy diciendo que la persona que usa el cubrebocas no deba usarlo. No, porque hay razones muy válidas para usar el cubrebocas en diferentes situaciones. Lo que yo estoy cuestionando es que la autoridad no debería mandar eso en la esfera en la esfera privada de nuestro hogar o de nuestra familia de la iglesia. Nosotros tenemos que reconocer que esta es la familia de Dios. La iglesia no es una extensión del gobierno, ni tampoco es un lugar de trabajo. Aquí nos reunimos, la familia de Dios. ¿No reconocemos la autoridad de los ancianos de la iglesia? Y solamente lo digo como una preocupación legítima, como preguntándome acerca de hasta dónde llega la sumisión y la autoridad. No sé si todas estas décadas de cooperar con el gobierno y dejar que el gobierno dicte cómo vamos a gobernarnos como iglesia solo para ganar el favor de los, por ejemplo, de algunos fondos que el gobierno le da a la iglesia o con los impuestos. ¿Será que por eso el gobierno ve a la iglesia como una institución gubernamental? Y me pregunto si a causa de todo eso, esa relación inapropiada entre la iglesia y el gobierno nos está orillando a cosechar el fruto que sembramos en esta relación tan dañina. ¿Y cómo se va a ver cuando el gobierno empiece a extender su autoridad en lugares donde no debería tener ni siquiera influencia? ¿Cómo vamos a responder a eso? Tenemos que orar, tenemos que discutir cómo van a ser esas cosas. Esposas, sean sumisas a sus esposos. Empleados, sométanse a sus jefes. Y toda la gente sométase al gobierno, a sus autoridades. Pero sepan reconocer los límites. Dios nos va a dar sabiduría y mientras que caminamos más con el Señor, Dios nos va dando más revelación acerca de cómo vivir de manera sabia. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar fruto. Danos sabiduría, Señor. Señor, danos empleados y jefes también que sean humildes, Señor, para reconocer tu palabra. Señor, queremos pedirte por tu sabiduría, Señor. Padre, que nos dé sabiduría a todos, Señor, para ser parte de esta sociedad y también para ser esposos y esposas sabios. Como esposas, saber cómo someterse correctamente a la autoridad de sus esposos. Para los esposos, ser buenos líderes
and the structure that you intend for the church. En todas estas estructuras, Enable us, Señor, Lord, to bring all of ayúdanos our a areas of life entender under your y a authority. vivir en esas That in áreas de all la of these vida spheres we bajo would be tu God autoridad glorified sobre todo, and dándote gloria y demonstrating what honor y it means to be demostrando living in qué submission significa ser un hijo que to vive those en authorities around us, but sumisión never losing sight of a the las fact that autoridades, pero ultimately sin we are under perder de your vista authority, que tú eres and nuestra we never want autoridad to violate those final. parameters. And so I pray your blessing Así on que, this Señor, church. te I pray your pedimos hand tu of protection bendición on sobre us esta as iglesia we go from this place. y And te in rogamos these moments ahead, I pray for a rich ministry que tú nos of des fellowship, un encouragement, ministerio building up. de In comunión Jesus' los name I unos con pray. los otros y que Amen. podamos disfrutar